Sí, el doctor Ubaldo Tentoni, lo tenemos ya a la vista. Él es médico especialista en radiología, fue jefe de sala del Hospital Pena de Bahía Blanca, en el servicio de imágenes, y actualmente él trabaja en el Hospital Privado del Sur, en el centro de imágenes. Así que Ubaldo va a hablar sobre la radiografía de tórax en cardiología, si realmente le tenemos que dar importancia, trascendencia. Bueno, él nos va a dar su punto de vista. Ubaldo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, voy a empezar. Sí, la respuesta es sí, se sigue usando la radiología de tórax en cardiología. ¿Por qué? Porque tiene baja dosis de radiación, es barata, fácilmente disponible, puede realizarse donde está el paciente, por ejemplo en la unidad coronaria, y nos da información rápidamente sobre la silueta cardiovascular y los campos pulmonares. En tórax y en hueso son las únicas indicaciones que quedaron de la radiología convencional. Las otras indicaciones prácticamente han desaparecido. Felizmente han desaparecido por otros métodos mucho mejor, que muestran mucho mejor la anatomía, y son tridimensionales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El frente y perfil. Es el par radiográfico. Y acuérdense que el par radiográfico es a 1,80 m, por eso es tele, radiografía de tórax, en inspiración profunda, y el rayo entra por la espalda, por eso es posterior anterior. Y en el perfil se apoya el lado izquierdo. ¿Por qué? Para que no ampliar la silueta cardíaca. Esto, antes las oblicuas, todas estas han desaparecido, no vale la pena, han desaparecido todas las mediciones que había sobre la placa de tórax, así que la vamos a pasar. Acuérdense que la radiología es una planigrafía, o sea que siempre cuando hacemos una placa nos está faltando una dimensión. Por ejemplo, si yo tengo un frente, veo la longitud, veo el diámetro transverso, pero no veo el anteroposterior. O sea, una lesión puede estar adelante, en medio o atrás. Eso no lo veo, necesito el perfil. El perfil, me estoy viendo la longitud y estoy viendo el anteroposterior, pero no veo el diámetro transverso. Esto es importante porque a veces, ¿qué pasa? La silueta puede tapar lesión como este nódulo pulmonar, que no se ve porque está acá, tapado por la silueta cardíaca. Por un montón de causas que no vale la pena, cada vez se está pidiendo menos el perfil de tórax. Pero bueno, recuerden eso. Esto es una forma rápida de cómo evaluamos una buena placa de tórax. Esto lo conocen todos. Vamos a hacerlo en forma muy sumaria. Penetración debe verse la columna dorsal superior a través del corazón y la trama pulmonar. Fíjense que estoy viendo la trama y estoy viendo por detrás del corazón los cuerpos vertebrales. Esto era importante cuando las placas eran analógicas. Hoy en día que las placas son digitales, prácticamente esto no ocurre. Porque la digitalización nos permite mejorar la imagen, cosa que no se podía hacer con una placa analógica. Por supuesto, esta es una placa blanda o subexpuesta, es una placa dura o sobreexpuesta. Esto es fundamental para evaluar la silueta cardíaca en la inspiración. Tienen que verse por lo menos 10 arcos costales posteriores. ¿Qué pasa? Cuando no está bien inspirada, hace que la posición horizontal del corazón simule un agrandamiento cardíaco. La trama pulmonar se acentúa y se acerca. Una placa en la expiración puede ser útil para evaluar una motora o atrapamiento aéreo. Pero lo que quiero que recuerden con la inspiración, que cuando está mal inspirada es una de las causas de aumento del diámetro transverso cardíaco, que es irreal, porque el corazón está grande. Y estos se acuerdan de contar los arcos costales posteriores y los anteriores. Acuérdense que las costillas tienen este tipo de inclinación para poder hacer la mecánica respiratoria, porque si fuera horizontal no se podría hacer. O sea, tienen esta posición para hacer este movimiento. Entonces, una cosa son los arcos posteriores, que los contamos,
Acá están contados de 1, 2, 3, 4, bueno, hasta 10 arcos costales. Y en distinta proyección están los arcos anteriores. Este es el primer arco costal anterior, segundo, tercero. Acuérdense, son 10 posteriores, 7 anteriores. Yo me acuerdo de los 10 posteriores. Cuando está mal inspirada, los pulmones aparecen más chicos, la trama pulmonar parece incrementada y la silueta cardíaca del mediastino parece agrandado. Eso es muy útil de tener. Este es el mismo paciente, fíjense, con una placa en buena inspiración y una placa en mala inspiración. Fíjense cómo cambia, parece que el corazón estuviera agrandado y parece que la trama está aumentada. Eso no pasa, eso se llama hojaldramiento por mala inspiración. Eso quiero que recuerden los defectos de inspiración que son muy, muy frecuentes. Esta es una placa mal inspirada, vuelvo a repetir, esto no es un aumento del diámetro transverso cardíaco, sino hay que cortar la costilla. Esto es lo que ocurre en una mala inspiración. Centrado tiene que estar bien centrado. ¿Por qué? Porque si no está bien centrado, fundamentalmente nos puede crear falsas imágenes. ¿Cómo hacemos el centrado? Bueno, este es uno, ver las apófisis espinosas y la parte proximal de las clavículas tiene que estar equidistante de las apófisis espinosas. Así sabemos que está centrado. Fíjense, cuando está rotado, ven que pareciera que hay un arco aórtico aumentado, cuando en realidad, si ustedes se fijan, miren dónde una clavícula, dónde está la otra. O sea, acá no hay una aorta elongada, sino simplemente hay está rotada, es una placa rotada. Tengan siempre en cuenta la simetría de la porción proximal de las clavículas equidistantes a las apófisis transversas. Las escápulas, ¿quién está fuera del tórax? ¿Ven? Porque se hace este movimiento para sacar las escápulas. ¿Qué pasa cuando está la escápula? En general puede darnos algún problema, sobre todo en neumotora. Cuando hacen alguna punción torácica, cuando quieren poner un Schwann, no sé, es muy frecuente que digan si esto es un neumotórax y tienen que recordar que esto, si ustedes lo siguen, es la escápula. Esto es bastante frecuente, sobre todo cuando se realiza un procedimiento en el tórax. Magnificación. ¿Por qué hacemos la placa en posterior anterior? O sea, que el rayo entre por la espalda. Porque el corazón está más cerca de la placa. Cuando el corazón lo ponemos en anteroposterior, se agranda. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la placa que se saca, por ejemplo, en unidad coronaria, no va a estar en posterior anterior del paciente, sino va a estar en anteroposterior. Y eso es una razón, porque en las placas en anteroposterior, el corazón aparezca agrandado en comparación con la posterior anterior. Miren, acá tienen, bueno, esto es más o menos un dibujo. Cuando yo acerco una mano a la película o a la placa o a los detectores, fíjense cómo es más nítido y más chico. Cuando yo lo alejo, que sería un anteroposterior, fíjense que la imagen es más grande, está magnificada, pero es menos nítida. Esto es lo que ocurre acá. Esta está sacada en posterior anterior, o sea que el corazón está tocando la placa o los detectores, y este es en anteroposterior, que ocurre este fenómeno. El corazón se agranda, pero ¿por qué se agranda? Porque se aleja de la placa. Eso ténganlo en cuenta, sobre todo cuando van a hacer algún tipo de relación cardiotorácica. O sea que dijimos, la inspiración, la magnificación, si está en anteroposterior o en posterior anterior, va a variar la silueta cardíaca. Acá tienen el mismo paciente en anteroposterior y en posterior anterior y en anteroposterior. Fíjense que es el mismo paciente, pero está magnificado por el fenómeno ese que les remarqué en el esquemita. O sea, el mismo paciente puede ser un paciente que se hizo la placa en radiología en posterior anterior a 1,80 m, y esta es una placa que se obtiene, por ejemplo, en unidad coronaria, o en un paciente que está sentado, en un paciente que no lo podemos poner en posterior anterior, no lo podemos poner de pie. La angulación, bueno, la angulación también es importante porque a veces
nos puede modificar la imagen, fundamentalmente la imagen del mediastino, nos puede modificar la imagen del tórax. Cuando está angulado se obtiene lo que antiguamente se llamaba posición lordótica o posición descentrada de vértices. Fíjense que o se inclinaba el rayo o se inclinaba el paciente. Esto era para ver en la tuberculosis, cuando no había otro método, y lo que se hacía con esta posición es que las clavículas salían fuera del campo del tórax y se podían ver bien los vértices. Miren, esta es una placa normal, ven cómo están las clavículas dentro del tórax. Esto lo llamamos, lo que está por encima de las clavículas, lo llamamos vértice pulmonar en radiología. Y esto es lo que pasa cuando se hacen lordótica. Ven cómo las clavículas salen de los campos pulmonares, ven cómo se distorsiona la imagen, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy habitual en las placas, no que se hace con el paciente sano, que se puede parar, que puede respirar hondo, sino en la que se saca, por ejemplo, en la cama, es la que se saca en el paciente sentado. Esto también tengan en cuenta la angulación, porque les puede dar falsos positivos, falsos negativos. Y tiene que haber la totalidad del tórax, o sea, ¿qué significa? Que tengo que ver de los vértices a las bases y ver los fondos de saco costofrénicos. Miren, esta placa, por ejemplo, está todo bien, pero le falta un pedacito de la base. Eso se llama totalidad del tórax. Esto lo damos, lo ponemos rápidamente, inspirada, penetrada, centrada y con las escápulas afuera. Y ahora hacemos un breve repaso de la sistemática para la visualización de una placa de tórax. Bueno, usamos este esquema que es por todos conocido para no pasar por alto nada. Si dejamos de ver esto, podemos llegar a pasar por alto patologías más o menos severas. Dividimos continente y contenido. Continente es todo aquello que no sea pulmones y mediastino, partes blandas, partes osas y diafragma. Y el contenido básicamente es el mediastino y los campos pulmonares. El mediastino en radiología convencional lo forma la silueta cardiovascular. Prácticamente no forman parte de la silueta en la placa convencional el esófago, los ganglios linfáticos, todo lo demás que se puede ver en otro método de estudio. Y los campos pulmonares son dos regiones, vemos los cilios pulmonares, que es la rama derecha de la pulmonar derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Mediastino. Mirar los bordes derecho e izquierdo, mirar los grandes vasos, ver la posición de la tráquea, la división traqueana a nivel de D5. En el lado derecho, esto es muy conocido, arco superior de la cava o aorta ascendente, eso depende de la edad, cuando se va elongando la aorta, deja de ser el borde recto y se transforma en un borde cóncavo por la elongación aórtica, el arco inferior de la aurícula derecha. Izquierdo tiene un arco superior, botón aórtico, un arco medio, arteria pulmonar, arco inferior, arco del ventrículo izquierdo y la base del ventrículo derecho. Acá tienen derecho, aorta, tronco de la pulmonar, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y vena cava superior, que en las personas de edad puede llegar a formar parte la aorta ascendente. Y hacia arriba lo forma el tronco venoso brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda. Fíjense que la única cavidad cardíaca que no tiene representación en el frente es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda puede llegar a verse la orejuela en esta posición, en el arco medio izquierdo. En esta posición puede verse la orejuela de la aurícula izquierda. Bueno, acá tienen lo mismo que hemos dicho. Y esto es el perfil. El perfil de tórax, recuerden que las cavidades derechas son anteriores y las cavidades izquierdas son posteriores. Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Que es esto que está puesto acá. Silueta cardíaca, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Acá tienen la aorta, este es el ventana aortopulmonar. Ponemos algunas cosas normales.
esto que parece una masa mediastinal, en un chico piensen que puede deberse al timo. Eso se llama signo de la vena desplegada. O sea que hay formaciones que son normales. En el adulto también no confundir, sobre todo en pacientes con exceso de peso, estas almohadillas grasas, no confundir con un quiste celómico pericárdico. O sea que estas son formaciones normales.